El Messerschmitt Bf 109 no fue solo el caza más emblemático de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, fue también el avión de combate más fabricado en toda la historia. Más de 33.000 unidades salieron de las fábricas y con ellas se forjaron jóvenes pilotos de la Luftwaffe que podían convertirse en leyendas vivientes o en mártires. Esta máquina fue clave en la construcción del aterrador dominio de la Fuerza Aérea Alemana y en el registro de algunas de las cifras de derribos más altas que un solo piloto haya alcanzado jamás. Sin embargo, detrás de su silueta estilizada y su impresionante potencia, se escondía una trampa mortal. Una debilidad tan peligrosa que no solo ponía en riesgo a los enemigos del Reich, sino que se cobraba la vida de los propios aviadores antes incluso de disparar su primera bala. Miles de pilotos murieron no por fuego enemigo, sino por algo incorporado en el propio diseño del avión. Esta es la historia oculta del Bf 109 y la oscura verdad detrás de las más de 1.700 muertes provocadas por su propia máquina. Tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles estableció una prohibición tajante: Alemania no tendría fuerza aérea, ningún avión de combate, ningún programa de entrenamiento, ni siquiera el diseño de un caza podía existir en su territorio. El mundo creyó haberle cortado definitivamente las alas a la nación germana, pero lo que las potencias no entendieron fue que ese silencio no era sumisión, sino un disfraz. En secreto, bajo la apariencia de aviación civil y en fábricas con puertas cerradas a cal y canto, Alemania se estaba preparando para la próxima guerra mucho antes de que alguien lo sospechara. Para inicios de los años 30, Adolf Hitler ya había tomado el poder, y las máscaras comenzaron a caer. La industria aeronáutica alemana empezó a avanzar sin disimulo, y en el centro de esa transformación se encontraba un ingeniero bávaro con grandes ambiciones, Willy Messerschmitt. Su creación terminaría convirtiéndose en el símbolo más mortífero de la supremacía aérea nazi, el Bf 109. Rápido, elegante y adelantado a su tiempo, este caza no solo representaba un salto tecnológico para Alemania, sino que se convirtió en el rostro mismo de la Luftwaffe. El mundo lo vio por primera vez en 1936, durante los Juegos Olímpicos de Berlín. Entre la propaganda cuidadosamente orquestada, Alemania presentó al prototipo del Bf 109 de la forma más escalofriante posible, rompiendo el récord mundial de velocidad. Y lo más inquietante era que ese récord se alcanzó utilizando un motor británico Rolls-Royce Castrol. El mensaje era claro y contundente: Alemania no solo había regresado, estaba un paso por delante, y lo hacía aprovechando incluso tecnología extranjera. Pero aquello era apenas el comienzo. La Luftwaffe tenía grandes planes para su nuevo asesino del aire, y estaba lista para soltarlo al mundo. Para 1937, el Bf 109 ya no era un prototipo experimental, era el caza monoplaza más avanzado del planeta. Su construcción totalmente metálica, cabina cerrada y tren de aterrizaje retráctil lo convertían en una máquina que destilaba potencia y velocidad. Mientras otros países aún confiaban en biplanos de madera y tela, Alemania había reinventado por completo la guerra en los cielos. El bautismo de fuego llegó en España, durante la Guerra Civil. Allí, el 109 se probó contra aviones soviéticos obsoletos y contra los primeros monoplanos modernos, destrozando a la competencia y ganando experiencia en combate real. Ya no era solo un avión, se estaba consolidando como la columna vertebral de la futura maquinaria de guerra alemana. Así, cuando en 1939 comenzó la invasión a Polonia, el Bf 109 encabezó los ataques, barriendo los cielos con precisión implacable. Era la espada de Alemania, y estaba desgarrando Europa sin resistencia. Armado al inicio con 2 ametralladoras sincronizadas que disparaban a través del arco de la hélice, el avión ya resultaba letal. Pero cuando los servicios de inteligencia alemanes descubrieron que el nuevo Spitfire británico entraría en servicio con 8 ametralladoras en las alas, comenzó una carrera armamentista que transformó al 109. Se le añadieron 2 cañones de 20 milímetros en las alas, capaces de lanzar proyectiles explosivos que detonaban al impactar. No eran simples balas, eran auténticas granadas voladoras. Y la evolución no se detuvo. Con cada frente y con cada misión, el caza se adaptaba: motores Daimler-Benz más potentes, armamento mejorado e incluso un cañón que disparaba directamente a través del eje hueco de la hélice. Un verdadero prodigio de ingeniería.
pero detrás de cada mejora había un secreto mortal que tardó en salir a la luz, un precio que ya habían pagado miles de pilotos. Porque a pesar de su innovación, de su potencia y de su fama temible, el Bf-109 escondía un defecto tan grave que acabaría con la vida de más de 1.700 pilotos alemanes. Y lo peor es que no ocurría en combate, sino en tierra. El verdadero problema no estaba en los cielos, sino en la pista. Para alcanzar mayor velocidad y aerodinámica, Messerschmitt tomó una decisión fatal. En vez de colocar el tren de aterrizaje en las alas, como hacían otros cazas de la época, lo montó directamente en el fuselaje, demasiado estrecho. El resultado fue un perfil limpio y aerodinámico en el aire, y una trampa mortal al despegar o aterrizar. La distancia reducida entre las ruedas hacía al avión extremadamente inestable en tierra. Una ráfaga de viento, un pequeño bache o el más mínimo error del piloto podían provocar que se volcara o se estrellara de frente. Incluso los veteranos sufrían al maniobrarlo en la pista. Para los novatos, subirse al 109 era como lanzar una moneda al aire, lograría despegar limpio o terminaría enterrado en la tierra. Ese riesgo le costó carísimo a Alemania. Solo en entrenamientos, más del 10% de todos los Bf-109 se perdieron en accidentes no relacionados con el enemigo. Más de 750 pilotos de la Luftwaffe murieron sin siquiera entrar en combate, víctimas de fallos estructurales y decisiones de diseño que nunca fueron corregidas. Y aunque la guerra avanzaba y el avión se transformaba, esa maldición permaneció. El legado del Bf-109 no estaría ligado únicamente a sus victorias en el aire, sino también a la despiadada factura que cobró a sus propios hombres antes de que pudieran enfrentarse al enemigo. El Messerschmitt Bf-109 se convirtió en un monstruo de los cielos, pero también en una prisión para quienes lo pilotaban. Su fama de máquina implacable se cimentó en los cielos de Europa, aunque la realidad era mucho más oscura. Detrás de cada victoria había un costo en sangre, no solo del enemigo, sino también de los propios alemanes que se atrevieron a subirse a él. A pesar de su inestabilidad en tierra, el 109 se mantuvo como la columna vertebral de la Luftwaffe hasta el final del conflicto. En la batalla de Francia y durante la invasión de los Países Bajos, su superioridad quedó demostrada. Los cazas aliados no podían igualar su velocidad ni su capacidad de ascenso. Era un depredador diseñado para dominar, y lo hacía con brutal eficacia. Pero todo cambió en 1940, cuando se enfrentó a su enemigo más famoso, el Supermarine Spitfire. Durante la batalla de Inglaterra, ambos cazas protagonizaron uno de los duelos más legendarios de la aviación militar. El Spitfire podía rivalizar en maniobrabilidad, y aunque el 109 era más rápido en ascenso y picado, sufría una desventaja fatal: su autonomía. El caza alemán podía permanecer apenas 20 minutos sobre el sur de Inglaterra antes de verse obligado a regresar a Francia para repostar. Esa limitación condenó a la Luftwaffe, que se vio incapaz de sostener el combate prolongado contra los británicos. Por primera vez, la máquina invencible mostraba un límite inquebrantable. Sin embargo, en manos expertas, el Bf-109 seguía siendo un arma temible. Pilotos como Eric Hartmann, apodado el Demonio Negro, lograron cifras de derribos que hoy parecen imposibles. Hartmann, con más de 350 victorias confirmadas, se convirtió en el as de ases más grande de la historia. Pero incluso él tuvo que enfrentarse a los peligros que escondía la cabina de su propio avión, porque más allá de los rivales en el aire, el 109 podía volverse contra su piloto en cualquier momento. El tren de aterrizaje estrecho no fue su único defecto. El diseño obligaba a una visibilidad limitada desde la cabina, lo que hacía especialmente peligrosas las maniobras en tierra y los aterrizajes en campos improvisados del frente oriental. Los pilotos jóvenes, recién salidos de las academias, morían en accidentes absurdos que no tenían nada que ver con la guerra. El avión los estaba eliminando antes incluso de que pudieran convertirse en combatientes efectivos. A medida que el conflicto se intensificaba, la Luftwaffe intentó mejorar la máquina. Versiones sucesivas añadieron blindaje, depósitos adicionales y motores cada vez más potentes, como el Daimler-Benz DB605, que empujaba al caza a superar los 600 km por hora. Pero esa búsqueda de mayor velocidad y potencia no resolvió su maldición original. El tren de aterrizaje seguía siendo el mismo, estrecho, frágil e inestable. Una paradoja cruel para un avión diseñado para dominar los cielos, pero condenado a ser un verdugo en tierra. Cuando Alemania abrió el frente oriental en 1941, el Bf-109 se encontró con un nuevo desafío: los cazas soviéticos. Al principio, modelos como el Polikarpov Venero de 16 parecían presa fácil. Sin embargo, pronto aparecerían adversarios mucho más peligrosos, como el Yak-9 y el A-5.
El 109 tuvo que evolucionar para mantener su ventaja, y lo logró durante un tiempo, pero en cada despegue y en cada aterrizaje, el fantasma de la inestabilidad seguía acechando. No importaba cuán letal fuera en combate, en la pista continuaba siendo una ruleta rusa para los pilotos. Conforme la guerra avanzaba hacia su desenlace, Alemania intentó prolongar la vida de su máquina más emblemática. Variantes como el Bf-109G Gustav y el Bf-109K König intentaron mantenerse a la altura de los nuevos cazas aliados, pero la supremacía aérea ya había cambiado de dueño. Los cielos se llenaban de Mustangs P-51 escoltando bombarderos, y la Luftwaffe, desgastada y sin pilotos veteranos suficientes, empezó a desmoronarse. El 109, alguna vez símbolo de poder, se transformó en un ataúd volador para los jóvenes inexpertos que apenas recibían unas semanas de entrenamiento antes de ser enviados a una muerte casi segura. La cifra final es escalofriante. Más de 33.000 unidades producidas, miles de victorias en combate, pero también más de 1.700 pilotos muertos por culpa de un error de diseño nunca corregido. El Messerschmitt Bf-109 quedó inmortalizado como un ícono de la aviación, un arma que llevó a la Luftwaffe a su momento de mayor gloria y a la vez arrastró consigo a generaciones enteras de aviadores alemanes. Hoy, los ejemplares que sobreviven en museos y exhibiciones aéreas son contemplados como joyas históricas. Brillan bajo el sol con su silueta aerodinámica, evocando la majestuosidad de otra época. Pero cada vez que despegan en exhibiciones modernas, los pilotos que los conducen saben la verdad. Bajo esa belleza se esconde una máquina traicionera, tan peligrosa para su enemigo como para quien la pilota. El Bf-109 no solo fue un símbolo de supremacía tecnológica, también fue una advertencia eterna. En la guerra, las innovaciones que buscan la perfección pueden convertirse en maldiciones. Una máquina que llevó a Alemania a la gloria en los cielos, pero que al mismo tiempo devoró a sus propios hijos en tierra. Ese es el legado oscuro del caza más producido de la historia, el mismo que convirtió a sus pilotos en leyendas y a miles de ellos en víctimas de su propia creación.